Recientemente el Ayuntamiento de Nerva dio un protagonismo especial a una fecha importante para nuestra comarca minera, el Año de los Tiros. Aquella triste página de nuestra historia aconteció un 4 de febrero de 1888, un día que quedó marcado para siempre en el alma de una tierra minera que vio cómo el rojo del mineral, señas de identidad de estos lares, auténtico ADN de nuestro entorno, se mezclaba con el rojo de la sangre derramada en aquella plaza de la Constitución, en la que un número importante de personas reclamaban una forma digna de vida, un aire limpio que llevarse a los pulmones, unas mejores condiciones laborales y de vida en general. Eran tiempos en los que aquel que por estos lugares recayó para sacar el tesoro de las entrañas de esta tierra pensó que podía comprar las voluntades de todos y que nadie reclamaría un mejor presente y futuro. Alguien pensó que dar trabajo era sinónimo de voces calladas que jamás se revelarían. Alguien pensó, en definitiva, que su poder podía comprarlo todo, aunque en realidad así fue. El sistema de las calcinaciones porteleras, la forma más barata pero vil de sacar el cobre que simbolizaba la riqueza y prosperidad de la época, fue desechado en otros lugares de explotación minera porque los ayuntamientos hicieron valer un artículo por el cual eran los responsables de la salubridad de sus municipios, algo que no ocurrió en la explotación de Río Tinto bajo el mandato de la Rio Tinto Company Limited, pues todo estaba comprado por el poderoso inglés que con su poder adquisitivo palió las deudas de una tierra condenada a vender su alma. Fue un acto de reivindicación minero-agrícola. Personas de los grandes pueblos de la comarca se dieron cita en aquella plaza del poblado minero de la mina sin más armas que sus voces, sus pancartas y su dignidad para reclamar aire puro y mejores condiciones laborales. Aquellas teleras provocaban una condensación de humo en forma de gran nube tan importante que era conocida como la manta, que además de hacer la existencia imposible, imposibilitaba poder ver y por lo tanto poder trabajar. Para mayor ironía, los días de manta no cobraban aquellos que trabajaban en las minas, uno de los aspectos que hizo que las vertientes agrícolas y mineras llegaran a encontrar puntos de unión en esas reivindicaciones. Pero aquellas voces fueron sesgadas de la manera más brutal tras día de cruces de telegramas y demás. Desde Huelva se mandaron 2 batallones del ejército de Pavía. Aquella plaza en la que había hombres, mujeres y niños se convirtió en otra manta de humo devastadora, la provocada por el rugir de las armas de esos 2 batallones que unos a pie y otros con rodilla en tierra acabaron con la concentración del modo más ruin, emprendiéndola a tiros contra los manifestantes. Las versiones oficiales hablaron de poco más de una docena de muertos, pero fueron en torno a 3 centenares las personas que murieron tras aquella descarga de pólvora y los días posteriores a la misma. Muchos periódicos incluso fueron sancionados por contar aquello que no interesaba que saliera a la luz. De todo esto y mucho más habló Dolores Ferrero, profesora de Historia de la Universidad de Huelva, en una magnífica ponencia que no dejó indiferente a nadie. Dicha conferencia, ofrecida en el Museo Vázquez Díaz, sirvió para revelar algunos datos interesantes poco conocidos. Entonces, en Huelva no se conocía. El que se dijera, ¿te suena que es el año de los tiros? Decían la guerra civil o cualquier otra cosa. En cambio, aquí en la cuenca, no digo tanto como los niños, pero cuando tú preguntabas, porque yo hice esa prueba, ¿sabes lo que fue el año de los tiros? Todo el mundo sabía lo que era eso. La gente era muy consciente de su historia, porque esto no es un hecho más, esto no es un acontecimiento, un hito como otros muchos en la historia, podríamos decir quizá del movimiento obrero, de una parte, podríamos decir de los intereses agrarios frente a los intereses mineros, que es una dicotomía falsa, después veremos por qué, pero no es un hito más. Esta es la primera huelga en que se unen minería y agricultura, luego no es una contra la otra, frente a un sistema de beneficio del mineral. Supongo que aquí en este contexto no hay que explicar qué es un sistema de beneficio, pero por si hay alguna persona que lo desconoce, es cómo se obtiene el mineral que se desea. Es decir, que una cosa es la minería pura, que es la extracción de un mineral, y otra cosa es lo que ya se llamaría metalurgia, que es la transformación de extraer lo que vale y lo que sirve prácticamente de lo que no vale. Por lo tanto, no sería tampoco la minería contra la agricultura, sería en todo caso la metalurgia,
pero no cualquier metalurgia, sino un tipo de metalurgia. Más, o uno de los más respetables, es difícil decir el que más, pero que yo lo admiro muchísimo, de historia económica e industrial de España, jubilado ya, que se llamaba Jordi Nadal, tal vez a algunos les suene el nombre, es una personalidad europea, no española, se quedó impresionado con esta historia. Se quedó impresionado. Yo esto lo hice como tesina mía, que era un trabajo más pequeño que se hacía previo a la tesis doctoral. Y él, por ejemplo, cuando lo leyó me dijo que eso ya era una tesis doctoral. Y no me refiero a un halago porque yo lo hubiera hecho muy bien, sino por la importancia que tenía el tema y por cómo se tenía que analizar y por cómo yo tuve buena dirección, lo habíamos analizado bien, porque en eso ayuda mucho la dirección que tenga uno. Entonces, si uno dice, ¿qué fue aquella huelga? ¿Aquello que significó? Bueno, pues yo pienso que una de las formas más fáciles que hay de saber qué es una cosa, y creo que es muy útil, es muy sencilla, es ver qué se decía en las pancartas. Allí hubo una manifestación, eso lo saben todos ustedes, ¿no? El meollo de la cuestión lo saben todos. Una manifestación que pide que se quite un sistema de beneficio que perjudica a campos, a personas y a todo, y que cuando llegan a la plaza, no se sabe cómo muy bien, allí hay una masacre. Eso lo saben todos, ¿no? Bueno, pues cuando uno dice, ¿qué quería esa gente? Uno se fija en las pancartas no se pone cualquier cosa, se piensan. Y se dice qué vamos a poner aquí, cómo sintetizamos lo que queremos. Y las pancartas decían, por ejemplo, abajo los humos. Hay que ver qué es eso de los humos. ¡Viva la agricultura! Luego ahí estaba gente que defendía la agricultura y que se debían sentir perjudicados por esos humos. La manifestación tenía una banda de música. Iban mujeres y niños. Luego eso, por ejemplo, también desmiente versiones malintencionadas que hubo, afortunadamente solo 2, que decían que iban armados. La gente no iba armada, la gente iba incluso con muletas en algún caso. Se quedaron en la casa solo las personas que no podían realmente por tener dificultades de tipo mutilaciones y de tipo físico. Pero de todos los pueblos de la provincia se unió gente para ir a esa manifestación. Entonces, claro, si decía abajo los humos, tendremos que investigar qué era eso de los humos. Y si decía viva la agricultura, las 2 más significativas, habrá que ver por qué exaltaban la agricultura, siendo que esta zona no es tremendamente fértil en agricultura. Un poco más zalamea, porque la cuenca se consideraba en todo caso los 4 pueblos de siempre, Riotinto, Nerva, Campillo y Zalamea, y por lo tanto de todos había una representación y de otros que no eran de la cuenca, que eran aldeas y que eran otros pueblitos. Entonces, claro, si vemos que ese es el núcleo de la cuestión, que reivindicaban eso y que iban a pedírselo al Ayuntamiento de Riotinto, el objetivo era al Ayuntamiento de Riotinto, y que era, como empezamos diciendo, una manifestación minero-agrícola, lo normal, era bastante lógico, era que el núcleo de la parte minera salía de Nerva. Nerva era la ciudad dormitorio, Riotinto era un enclave que no significaba nada, en Nerva era donde se vivía realmente, y de aquí salía la parte minera, que lógicamente tenían que tener algún líder, algún representante principal. Y por otra parte, la parte agrícola, aunque fuera de toda la cuenca, también tenía que tener un foco. Y ese foco era bastante normal que fuera Zalamea, que era el pueblo más agrario. Y de Zalamea había Esta mañana explicaba yo, en otra charla que he dado, que la diferencia que es importante entre algunos términos que a veces se utilizan coloquialmente o los que tienen un sentido histórico, es muy importante distinguirlo. La palabra cacique vulgarmente puede significar un tirano o alguien que se aprovecha de su gente, de la gente que le trabaja. En historia, cacique tiene la determinación exacta de persona que es propietario agrícola con actividad política. Eso es lo que significa un cacique. Si no, puede ser un terrateniente, pero no es un cacique en el sentido del siglo XIX. El cacique tenía que tener actividad política. Entonces había en Huelva 2 caciques, sobre todo más importantes, o 2 de los más importantes,
que eran yerno y suegro. El yerno era Lorenzo Serrano, que era el cacique de Zalamea, y su suegro era José María Ordóñez Rincón, que era el cacique de Higuera de la Sierra. Uno aglutinaba un poco las quejas de los pueblos del norte y otro de los pueblos de medio el sur. Y esos dos fueron, ante los perjuicios que les causaba el sistema que utilizaban las compañías, sobre el que volveré ahora, fueron reuniendo a todos los descontentos, que llegaron a ser 20 pueblos o más los que se reunieron, y constituyeron lo que se llamó la Liga Antihumista. Y eso era una parte del descontento. Y otra parte era las propias reivindicaciones obreras absolutamente laborales, que sin embargo, con vista de estrategia de los líderes de la parte obrera, especialmente se supone, porque de eso hay pocos datos, que el principal sería el que conocemos todos, Maximiliano Tornet, debió, suponemos, esto es un poco suponer, pero parece que es evidente por las cartas y por lo que se ha podido conocer, que él debió contactar con los caciques agrarios, porque era lo ideal y porque la unión hace la fuerza, para que tuvieran algún punto de unión, algún punto de conexión para ser más y hacer fuerza frente a la compañía de Río Tinto. Pero antes de llegar a ese momento, vamos a hablar un poquito, puesto que en el título de la conferencia se anuncia, y yo quiero tratar de ajustarme lo más posible a las expectativas que se crean cuando se dice un título, vamos a empezar un poco a ver, aunque sepamos el meollo de la cuestión, cuáles fueron las causas de esto. Y luego lo otro entraría dentro del desarrollo. Nos encontramos con que esto ocurre en 1888, pero todo viene ya de medio siglo atrás. No se puede decir que surgiera ni siquiera solo en la década de los 80, que ya empezó fuerte, sino que a mediados del siglo XIX empieza la etapa que podría considerarse de la minería contemporánea, dentro de que aquí en la zona de esta cuenca y también en la zona de la cuenca occidental y en los distintos pueblos, de alguna manera y en algún sentido, más o menos según los lugares, la minería estaba desde hace 5.000 años. Pero hablando de la etapa moderna, más bien contemporánea, la movida de nuevo, el resurgir, empieza a mediados del siglo XIX. Y no empieza con Río Tinto, sino con la Tarsis Sulfur. Empieza en Calañas y empieza con una compañía francesa. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que internacionalmente, en el contexto europeo que teníamos entonces, por eso este tema tiene unas conexiones enormes internacionales, no es local ni mucho menos, en el contexto europeo estaba ocurriendo que los lugares más ricos del mundo en aquel momento eran los países europeos ricos, que no era toda Europa. No era todavía en absoluto rico Estados Unidos. Estados Unidos no existía. Se trataba de los emigrantes de Gran Bretaña. Estaba siendo la guerra de secesión en los 60. Entonces era la Europa, vieja Europa hoy, la rica Europa entonces. Y no era toda. Lo mismo que ahora consideramos los países del tercer mundo, donde una empresa de aquí, lo estamos viendo, va y sin ningunos derechos laborales, sin pagar impuestos, si contamina da lo mismo, los reciben con los brazos abiertos. Y luego vienen aquí los materiales, saliendo de allí las zapatillas Nike a $1 y se venden a 20, lo estamos viendo, eso ya se hacía, son las primeras multinacionales que empezaban a funcionar. ¿Por qué? Porque a mitad del 19 ocurre lo que se conoce en historia como la segunda revolución industrial. La primera había pasado a finales del 18, como saben, con la proliferación de las máquinas, el hecho de que ya no hubiera artesanía sino maquinismo. Y la segunda revolución industrial fue sobre todo los transportes, la era del ferrocarril. El ferrocarril daba rapidez, daba posibilidad de distribuir las mercancías a todo el mundo, fue importantísimo. Y los países ricos que no tenían, fíjense que esto es muy importante, los países ricos tenían capital, con lo cual podían haber hecho, por ejemplo, muchos productos con sus máquinas, pero no tenían una base de personas con suficiente poder adquisitivo, precisamente porque todavía no existía el movimiento obrero que empieza en el último tercio del 19.
No existía lo que luego fue esa evolución que fue haciendo que los obreros, pidiendo sus reivindicaciones con luchas y con quebradas de idas y venidas, finalmente consolidaron unos derechos y poco a poco se fue ampliando lo que podríamos llamar clase media, y al tener unos salarios más lógicos pudieron comprar, y al poder comprar luego se puede también con eso crear empleo. También tenemos el ejemplo ahora. Si tenemos un montón de fábricas que cierran, esas personas se van a la calle. Si se van a la calle no tienen poder adquisitivo, si no tienen que comprar, ¿para qué vamos a hacer productos? Y viene el círculo del desastre. Bueno, pues imagínenselo al revés. Si porque va reivindicándose, aunque sea con sangre, como siempre ha ocurrido en la historia, unos derechos de los obreros y por tanto van teniendo mayor capital, aunque sea unos sueldos solo razonables, que les sobre un poquito más que para la subsistencia, van pudiendo comprar objetos, las máquinas pueden fabricar objetos. Pero si no tienen todavía ese poder adquisitivo, solamente existe lo que se llama la producción para sectores minoritarios, los objetos, podríamos decir, de lujo. Entonces, en el 19, mitad, se encontraba un desfase entre que ya había esa facilidad de transportes con el ferrocarril y, sin embargo, no había todavía suficiente poder adquisitivo para que se dedicaran a otros productos. De alguna manera eso hacía que sobraba capital. No sé si me explico, si voy un poco deprisa. Si ellos no podían fabricar productos y venderlos, imagínense cualquier empresa que ahora dice puedo fabricar esto, estoy estupendamente de fondos y voy a hacer no sé cuantísimos productos para venderle a todo el mundo. Entonces no había quien comprara eso, no había suficiente y ya había máquinas. Luego, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer otra cosa distinta, exportar capital. No voy a exportar productos, voy a exportar capital. Y exportar capital en los negocios que vea con visión de futuro que van a servir. Y fueron dos esos negocios. Uno, las vías ferroviarias, porque el ferrocarril era la gran novedad. Por ejemplo, vías ferroviarias en aquella época se pusieron hasta finales de siglo en Turquía, en la propia Rusia, en muchas partes de la Europa oriental, invirtiendo la Europa occidental, que era la rica, el rincón este de Europa era el rico, y a la vez que consideraban el tercer mundo, por supuesto de África para abajo, también se consideraba tercer mundo la Europa del sur, porque no tenía nada que ver la Europa, España, Italia, Grecia, Turquía, con la Europa de la mantequilla, que se suele llamar, desde Francia para arriba. Era esa Europa la que tenía excedente de capital. Entonces, esos ricos, esos consorcios, esas empresas invirtieron en ferrocarril y en minería, dependiendo de gustos o dependiendo de tradiciones de su familia, de conocimientos, etc. Fueron investigando, porque se empezaba haciendo prospecciones, que se llamaba, determinados expertos que iban a ver filones, oían cosas, tenían documentos, iban viendo qué lugares podrían ser en los que se podía ver si era rentable o no. Y aquí llega, en 1860, Ernesto de Ligny, un francés que va primero, como digo, a la zona que es Calayas, Tarsis, etcétera, a la cuenca occidental, y se da cuenta de que las piritas de aquí tienen una calidad extraordinaria. Eran unas piritas que fueron después, hasta finales de siglo, las más ricas del mundo en cobre, y hasta la Primera Guerra Mundial las más sulfuradas también del mundo, de donde se podía extraer el azufre, porque las llamadas piritas de hierro aquí nunca fueron para extraer hierro, sino que eran las que tenían más azufre, las que se utilizaban para extraer el azufre. Pero primero la búsqueda era el cobre. Y también eso está relacionado con la época. ¿Por qué el cobre? Porque el cobre tenía una serie de usos que eran totalmente el símbolo de lo que significaba la modernidad entonces. El cobre tenía propiedades de conductibilidad eléctrica y de conductibilidad térmica, y por lo tanto servía para hilos de la electricidad, que era una cosa súper moderna, para alambiques de laboratorio, para objetos de cocina, para algunas cosas ya más complicadas con ciertas transformaciones como plásticos, incluso para en el azufre cuando se empezó a utilizar para fosfatos, para perfumes incluso, una serie de elementos para la medicina que daban como consecuencia el que el mundo los iba a pedir cada vez más.
se dieron cuenta de que la modernización de las ciudades y la vida urbana, que empezaba a ser mucho más grande que la rural, iba a necesitar todos esos productos. Era el producto estrella del momento, el cobre. Y aquí había un cobre, siempre que se beneficiara, había unas piritas de una calidad magnífica. Entonces, estas prospecciones se corría la voz inmediatamente de unos a otros. La Tarsis Sulfur viene, en la misma época que viene Duclerquicía, en la época que viene la Portuguesa de Minas, San Miguel, una serie de compañías de la cuenca occidental que son las primeras, y efectivamente están encantadas de la calidad de las piritas y de lo que se encuentra aquí. Y naturalmente quieren utilizar como sistema de beneficio el más barato que haya. ¿Y por qué querían beneficiar las piritas? Porque podían llevárselas también y beneficiarlas en su país, que también se hacía, lo que se llamaba la pirita cruda. Pues porque la pirita cruda, una vez que se le quitaba la ganga, lo que no sirve, para el transporte que habíamos dicho que había aparecido, pero no quiere decir que fuera barato, había un dinero muy importante que pagar por el transporte si la cantidad era más grande que si era más pequeña. Entonces las piritas normalmente se empezaron a clasificar, las que tenían una ley de 1 a 3% de cobre se llamaron piritas pobres, que hoy serían riquísimas, y las que llamaban ricas ellos eran de 3 a 6, que hoy no existen. Entonces, claro, las más ricas les compensaba llevárselas, aunque costara mucho el transporte, pero las que ellos consideraban pobres les venía muy bien beneficiarlas aquí y llevarse solamente el cobre ya precipitado, porque pesaba 70 veces menos. Entonces dijeron, pues vamos a beneficiar las pobres en Huelva, en la zona de la cuenca, y vamos a ver qué métodos hay, el más barato que haya. Entonces resulta que el método más barato, mira por dónde, era el que también se había utilizado en España ya, aunque en mucho menores cantidades. Hacía 25 años, en un intento de una concesión que hubo a un denominado marqués de Remisa, se había utilizado ya. Este señor, como era tan poquito, no se criticó por nada de expulsiones de humos ni cosas parecidas, pero sí que el método utilizaba muchísima leña y se le acusó incluso de ser un deforestador y se le acabó quitando la concesión, pero todavía no fue por lo que luego molestaría más y preocuparía más a la generación de posterior. Entonces, como lo había utilizado el gobierno español y como además estaban deseando que vinieran aquí las compañías y que se pudiera invertir, porque una cosa era verdad, eso hay que reconocerlo, de no haber venido las compañías extranjeras, no sabemos si estaría explotado todavía esto. Hay que ser justos. Aquí había mano de obra baratísima, había una pirita magnífica, pero no había ni el conocimiento de la técnica, ni el dinero para semejante inversión, que era muy alto, y por lo tanto también había, porque lo tuvieron que poner y supieron hacerlo, una legislación muy favorable. Aquel 4 de febrero de 1888 supuso uno de los episodios más tristes de nuestra historia. Esos acontecimientos son origen de una sociedad inconformista y de espíritu reivindicativo que siempre ha estado presente en estas tierras. El paso de siglo y cuarto ha podido cicatrizar las heridas de aquel día, pero como toda cicatriz, su huella es imborrable y siempre nos recordará el dolor de lo vivido.